Un cordial saludo. Hoy haremos un video análisis basado en el caso jurisprudencial de la sentencia T-248/2024 de la Corte Constitucional Colombiana. Daremos un desarrollo del contexto desde el análisis grupal. Voy a presentar a los integrantes del grupo. Se encuentra conformado por Vivian Lorena Bonilla Urrea, Fabio Alexander Ventral Suárez, Nelly Adriana Gómez León y quien les habla, Cristian Alejandro García Cuesta. La sentencia T-248/2024 narra y describe acerca de la protección de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas en interacción con proyectos RED+, cuya abreviatura describe la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques. Acá se genera una acción de tutela interpuesta por el resguardo indígena Pira Paraná y la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del río Pira Paraná contra las empresas y entidades gubernamentales, dando a conocer la violación de sus derechos fundamentales debido a la implementación de los proyectos, dejando de lado sus normas internas y reglas como comunidad, desde lo cual surge un problema jurídico con un enfoque en la vulneración de derechos fundamentales de las comunidades indígenas, haciendo alusión al derecho a la libre determinación, autonomía, autonomía de territorio, identidad e integridad cultural, desde la evaluación de la conducta de las empresas demandadas en la ejecución de los proyectos RED+, y desde una perspectiva general que estudió la política estatal para garantizar los derechos de la población indígena. Aunado a esto, también se evidencia que las empresas involucradas y el Estado fueron carentes en el uso de las protecciones sociales y ambientales necesarias, dentro de lo cual desestimaron las estructuras de gobierno y modos de vida de esta población indígena. No se debe desconocer que el objetivo de estos proyectos tiene un fin de protección en donde el problema de protección ambiental, en donde el problema de interpretación reside en la aplicación de las molduras legales colombianas e internacionales conexas con los mismos proyectos RED+, y en donde también a su vez se llegue a preservar de forma efectiva los derechos de los pueblos indígenas y sus estructuras gubernamentales. Por tanto, la sentencia describe que se hizo necesario acudir a la interpretación de tratados y acuerdos internacionales, uno de ellos la Convención del Marco de las Naciones Unidas en razón del cambio climático, otra el Protocolo de Kioto y una tercera el Acuerdo de París en correlación con los derechos específicos de las poblaciones afectadas, en donde se pudiese buscar y asegurar que los proyectos de RED+ tengan en cuenta plena participación y consentimiento de los individuos de las poblaciones indígenas, sin que se haga injuria de los aspectos ambientales y estructuras sociogubernamentales de los mismos. Aquí pues ya hace la dicotomía, ¿no? De esta manera, que genera nuestro problema jurídico. De esta manera, esta sentencia, la T-248/2024, se enfoca en instituir un precedente significativo que lleva a una interpretación adecuada y balanceada que proteja los derechos ambientales sin desconocer la protección de los derechos de las comunidades indígenas en proyectos ambientales, pues es necesario que se contemple la autonomía y participación activa en las decisiones que afectan sus regiones y estilos de vida. Aunque se intenta preservar el ambiente y se intenta hacer acciones para prevenir el daño y la deforestación, también es necesario saber hacer la intervención antrópica en cuanto a este tipo de culturas y sus regencias culturales, valga la redundancia. Cordial saludo. En consideración a los hechos expuestos, se plantea el análisis de los siguientes interrogantes desde el caso en concreto. ¿Cuál es la responsabilidad estatal cuando se omite cumplir con la obligación de asegurar un marco normativo y de control idóneo para evitar estas violaciones? ¿Y hasta qué punto se vulneran los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, especialmente en lo concerniente a su autonomía, autodeterminación
Integridad cultural y territorial. En esta tesitura, la Corte Interamericana ha desarrollado una extensa jurisprudencia sobre los derechos de los pueblos indígenas y la obligación estatal. Se aborda la cuestión de si los hechos descritos en la sentencia T-248 del 2024 podrían encuadrarse en algunas de las violaciones establecidas por dicho tribunal. En suma, se resalta que la falta de consulta previa y del consentimiento libre, previo e informado, CLPI, menoscaba notablemente la autonomía y autodeterminación de las comunidades indígenas. La imposición de proyectos sin su activa participación, el irrespeto a sus decisiones y la implementación de proyectos REDMAS sin considerar debidamente sus prácticas culturales y estructuras de gobierno propias. Vulnera su capacidad de autogobierno y toma decisiones sobre sus territorios, afectando así su integridad cultural y territorial. Además, se destaca que estos proyectos deben respetar y proteger las formas de vida y territorios ancestrales de las comunidades indígenas conforme a la sentencia T-248 del 2024. En cuanto a los métodos constitucionales y legales, la Corte aplicó un enfoque constitucional basado en su decisión. La Constitución Política colombiana, principalmente en los artículos relacionados con los derechos fundamentales, la autonomía indígena y la protección del medio ambiente. Convenio 169 de la OIT. Este convenio internacional establece los derechos de los pueblos indígenas y tribales, incluyendo el derecho a la consulta previa, libre e informada. Jurisprudencia constitucional. La Corte se apoyó en su propia jurisprudencia sobre derechos indígenas y sobre principio de precaución en materia ambiental. La Corte utilizó un método de interpretación sistemática por conformidad a los tratados internacionales, privilegiando una interpretación que garantizará las protecciones de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas. Este método se empleó relacionado con las diversas normas constitucionales y convencionales para construir una interpretación coherente. Los hechos relevantes son priorización de los derechos indígenas. La Corte reafirma la importancia de los derechos de los pueblos y su derecho a la consulta previa, libre e informada. Crítica a la implementación de proyectos REDMAS. La sentencia cuestiona la forma en que se han implementado los proyectos REDMAS en Colombia. Se ha señalado la necesidad de un enfoque más respetuoso de los derechos indígenas. Rol del Estado. La Corte responsabilizó al Estado por garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en el marco de estos proyectos. Principio de ponderación. El juez ponderó el balance adecuado para evaluar si se está ante menos intereses privados o ante valores protegidos por la Constitución. Principios de proporcionalidad. La Corte aplicó el test de proporcionalidad para evaluar si las medidas adoptadas por la empresa y el Estado eran adecuadas, necesarias y proporcionales en relación con la protección de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas. Implicaciones de la sentencia. Sentar un precedente importante para la protección de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia, establecer parámetros claros para la implementación de proyectos REDMAS en el país. Gracias. Mi nombre es Alexander Beltrán. Los elementos de la ley y de la sentencia T-248-2024 que son sumamente relevantes para la interpretación de este caso expuesto están el reconocimiento a los derechos indígenas, donde muy claramente la Corte reafirma el derecho a la libre determinación y a la autonomía que se le concede a los pueblos indígenas. Por otro lado está el consentimiento libre, previo e informado, del cual pues esta comunidad no tuvo o no gozó de esa oportunidad, de esa libertad. En este caso estamos hablando del proyecto REDD+, el cual debió ser aprobado
directamente por la comunidad indígena en una consulta previa, informada y libre. Están las obligaciones del Estado, por ejemplo, donde el Estado debe aportar un enfoque, adoptar un enfoque de respeto, de protección y hacia las comunidades indígenas. La responsabilidad de las empresas, por ejemplo, es muy importante. Las empresas son las responsables de los conflictos que surjan, porque pues básicamente ellas están llevando la batuta de todos estos procedimientos y pues por lo tanto deben de tener unos planes de acción y deben de tener unas salvaguardas para proteger a estas comunidades. La intervención del Estado en conflictos, pues se debe permitir esa intervención estatal para mediar conflictos que ciertamente, muy claramente, están amenazando los derechos de estas comunidades indígenas. En cuanto a los elementos legales, por ejemplo, nacionales e internacionales, tenemos a la Constitución Política de Colombia, donde muy claramente reconoce la diversidad étnica, cultural y también reconoce la autonomía de cada pueblo indígena, la Declaración de la ONU sobre los Derechos Humanos de los pueblos indígenas, donde pues básicamente les proporciona un marco para proteger sus derechos. La Ley 21 de 1991 también establece el derecho de la consulta previa y el consentimiento informado para proyectos que afectan sus territorios. En este caso, el proyecto que se estaba llevando a cabo, que es el REDD. Otro aspecto es los principios de la debida diligencia empresarial, donde las empresas deben respetar los derechos de todas las comunidades y pues obviamente como es el derecho de las cosas es realizar una consulta. Si de esa consulta o de esa petición sale algo negativo o simplemente un reproche, pues se debe claramente respetar. Entre los argumentos de interpretación que podrían estar a favor, pues estaría la reducción del cambio climático por parte del proyecto REDD+. Por otro lado estaría el desarrollo sostenible, que siendo un proyecto que estuviese bien implementado, pues básicamente estaría favoreciendo el desarrollo para estos pueblos indígenas. Por otro lado, los puntos que estarían en contra, pues es muy claro el tema de la vulneración de los derechos y el impacto cultural y social aunado a los conflictos intraétnicos. Muchísimas gracias. Gracias, mi nombre es Lorena Bonilla. A continuación veremos cuál será el punto 5. Es cuál sería la decisión más adecuada utilizando los métodos de interpretación constitucionales y legales para equilibrar los derechos de las comunidades indígenas y implementación de los proyectos Red+. La sentencia T-248/2024 de la Corte Constitucional busca un equilibrio entre las comunidades indígenas y los proyectos Red+, que son ambientales. Debemos considerar los siguientes métodos de interpretación. En la interpretación histórica encontramos la evolución de la jurisprudencia, y es el análisis que hace la Corte Constitucional a través del tiempo en su interpretación de los derechos de los indígenas y los derechos ambientales. En el contexto histórico de los pueblos indígenas podemos comprender cuál es su historia y la historia de las comunidades para asimismo valorar adecuadamente sus derechos. En la interpretación teológica, la finalidad de la Constitución es buscar o garantizar una sociedad que sea justa y equitativa, donde se respeten los derechos de todos. En los propósitos de los proyectos Red+, es evaluar si los proyectos contribuyen a la sociedad, que sea de una forma justa y que sea en su finalidad no sea vulnerar los derechos de las comunidades indígenas. En su interpretación conforme a la buena fe está la transparencia y la buena fe, que es exigir al Estado, a las empresas que actúen de buena fe en la implementación de los proyectos, perseverando y cuidando la parte ambiental y a las comunidades.
Las decisiones adecuadas a partir de los métodos de interpretación pueden ser las siguientes: consentimientos que sean libres, que sean previos y que sean informados, que garantice a la comunidad indígena al que participe de una manera activa y que sea efectiva para sí mismo tener una buena comunicación, que los mecanismos de protección establezcan normas y que sean para proteger los territorios indígenas y los recursos ambientales y naturales de los mismos. En responsabilidad ambiental, exigir a las empresas que sus proyectos sean implementados y se respeten los derechos humanos y ambientales. El fortalecimiento de las instituciones, que es reforzar y son las encargadas de garantizar el cumplimiento de estos mismos o estos dichos acuerdos. Al aplicar estos métodos de interpretación, se puede construir un marco normativo que se encargue o que sea sólido para proteger los derechos ambientales los derechos ambientales del pueblo y de la comunidad indígena. En el punto 6 es qué conclusiones jurídicas, reglas y precedentes aplicables se pueden extraer de este caso. En las reglas y precedentes aplicables están los estándares de protección de los derechos de los indígenas. La sentencia eleva una protección estándar de los derechos de la comunidad indígena. Interpretación favorable de los derechos indígenas. En caso de alguna duda, va a ser a favor de las comunidades. La obligación de las empresas a respetar los derechos humanos. La importancia de la participación de la comunidad para poder garantizar la legitimidad y sostenibilidad de los proyectos. La necesidad de los mecanismos de control y de los seguimientos, que se deben establecer mecanismos que sean efectivos para monitorear y evaluar los impactos de los proyectos REDD+ y de las comunidades indígenas en el medio ambiente. Muchas gracias.